Pero en última instancia, el sexto efecto, que es una combinación de todos los anteriores, finalmente, de manera ineludible, aparecerán tremendas pérdidas contables en las etapas relativamente más alejadas del consumo. Queridos alumnos, en ese momento es cuando viene primero la crisis financiera y luego la recesión económica. Los préstamos los concedieron los bancos y el valor de los préstamos está en el activo de los bancos. Ahora el mercado descubre que esos proyectos de inversión en su inmensa mayoría se acometieron por error, porque no son viables, no producen beneficios. Por tanto, el valor del activo de los bancos se reduce a una fracción del que tenían. Mientras que el pasivo de los bancos, que son los depósitos que crearon, son los mismos. De la noche a la mañana se descubre que todo el sistema bancario es insolvente, está en quiebra. Esa fue la crisis financiera. Y fíjense ustedes cómo encaja perfectamente la evolución de los acontecimientos con lo que estamos explicando en términos teóricos. Y a la desesperada hubo que salvar los bancos. Un plan de 700.000 millones de dólares en Estados Unidos para comprar activos tóxicos, es decir, que no valían nada, hipotecas subprime, préstamos a proyectos de inversión no rentables, etc. O simplemente, como se hizo en Irlanda, Portugal o Grecia, garantía de todos los depósitos, porque la gente, si iba por su dinero, no estaba ahí, se hundía el sistema monetario y volvíamos a la época de las cavernas. E inicio de la recesión económica. El mercado al final pone de manifiesto que se han cometido graves errores empresariales y pone de manifiesto la necesidad imperiosa de reconvertirlos. ¿Esto qué significa? 1. Paralizar a aquellos que no son rentables. 2. Liquidarlos, todos los proyectos de inversión erróneamente emprendidos. 3. Salvar de la quema lo que se pueda. 4. Retirar factores de producción y mano de obra desde las etapas alejadas del consumo a donde se les llevó por error por los préstamos sin respaldo de valor real hacia etapas más próximas al consumo, que es lo de los consumidores, los agentes económicos quieren que estén. Es preciso un reajuste masivo de la estructura productiva y ese proceso de reajuste es precisamente el que estamos ahora. En eso consiste precisamente la recesión o la depresión económica. Fíjense, se ha llegado a la recesión por falta de recursos reales ahorrados que hubieran permitido culminar los proyectos de inversión. O expresado de otra forma, se ha llegado a la crisis por exceso de consumo, por escasez de ahorro, respecto del estilo de producción que se ha emprendido, que suponía un ahorro mucho mayor disponible cuando tal cosa no existía. Todo se financió con la burbuja especulativa y artificial de la expansión crediticia. Algunos dicen, la crisis ha llegado porque se ha invertido en exceso. No es correcto. Al final solo podemos invertir lo que ahorramos. La crisis llega porque se ha invertido malamente. Los escasos recursos ahorrados por la sociedad se han invertido como si se hubiera ahorrado mucho más. ¿Ustedes se acuerdan cuando pusimos el ejemplo de Robinson Crusoe y dijimos que era esencial que fuera capaz de coordinar bien el presente con el futuro? Dijimos, ¿qué pasa si se equivoca en el cálculo y con su cestillo de 5 días de moras ahorrados pretende construir un alto horno? Todo el mundo decía, ¡qué locura! Después de 5 días no ha hecho nada más que los cimientos y termina con las manos ensangrentadas y vuelve otra vez a ser Robinson Crusoe pobre, incluso más pobre que antes, cosechando a mano y con las manos ensangrentadas. Pues lo mismo, salvando las distancias, sucede ahora en una economía avanzada impactada por la expansión crediticia. Hemos invertido malamente los escasos recursos reales de la sociedad en bienes que la gente no quiere. Por tanto, somos más pobres. Se han hecho 1 millón de pisos que no quiere nadie. Y se hicieron porque redujeron los tipos de interés en los bancos a 0, incluso negativos en términos reales. Y ya están ahí y no se pueden reconvertir. Nos tenemos que comer con patatas ese hierro, esos ladrillos, etcétera, esos trabajadores que debían de haberse dedicado a líneas rentables, se han dedicado a hacer algo que no es rentable. Hay un proceso generalizado de mala inversión, en el que los empresarios han caído engañados por la expansión crediticia de la banca con reserva fraccionaria. Miren, el ahorro de la sociedad puede invertirse bien o mal. Una economía de mercado libre, sin expansiones crediticias, sin privilegios, etcétera, tiende a invertirse bien. Pero si se distorsionan las señales esenciales que guían a los empresarios, durante periodos muy largos de tiempo puede invertirse mal.
Y eso tarde o temprano el mercado, que es muy eficiente, lo detecta, lo descubre y lo sanea en forma primero de una crisis financiera y luego de una recesión económica. Hay dos ejemplos que son muy ilustrativos que ponen Hayek y Mises. Mises dice que la situación actual es muy semejante al que incurriría un constructor que, equivocándose en cuanto a la cuantía de los materiales a su disposición, los agotase completamente en la construcción de los cimientos, viéndose forzado a dejar inacabado el inmueble. El ejemplo de Hayek habla de los imaginarios habitantes de una isla perdida que, habiendo emprendido la construcción de una enorme máquina capaz de cubrir completamente las necesidades de la población, hubiesen agotado todos sus ahorros y capital antes de terminarla y no tuviera más remedio que abandonar temporalmente su construcción. Pues eso mismo es lo que sucede en términos reales en una economía distorsionada por la expansión crediticia. Al final, ¿qué tenemos cuando se producen los efectos? Una economía mucho más achatada. Después de la crisis, tenemos una estructura productiva en la que, como se ha inyectado más dinero y la proporción que se dedica al consumo es la misma, se consume en términos monetarios mucho más, se consume 132, pero solo hay 5 etapas, no las 7. ¿Y qué pasa con todo lo que había antes en la etapa 6, 7 y lo ensanchado? Todo eso ha desaparecido, porque no es rentable. Y la gente al paro, los 5 millones de parados, porque están, como si dijéramos, camino de reconducirse o reconvertirse hacia las etapas rentables. Por eso es tan importante que haya un mercado laboral muy ágil, muy flexible, muy libre, para que el reajuste, una vez cometido el error, que es ineludible, sea lo más rápido y lo menos doloroso posible.